varios temas para que no se nos olviden, porque la memoria de los colombianos es supremamente frágil y porque las noticias que suceden todos los días van dejando atrás y hacen olvidar las anteriores, cosa que está sucediendo, por ejemplo, con el tema Pegasus. No debemos dejarlo en saco roto por todas las implicaciones que él tiene y sobre todo porque está trayéndonos sorpresas y no sabemos qué más personajes hay inmiscuidos en este tema. Por favor, no olvidemos el tema Pegasus. Otro tema que no debemos echar en saco roto es el del señor Julián Palacios Obregón. Acuérdense que yo les comentaba que este señor tuvo que salir del país porque vio amenazada su vida y también está amenazada la vida de su familia. Este señor le dio unas grabaciones a la Corte Suprema de Justicia acerca de el apoyo que habían tenido los paramilitares en la campaña de la senadora María Fernanda Cabal. Ella dijo unas mentiras, luego en unas declaraciones tuvo que retractarse, aunque como su jefe no lo hace como debe ser y la justicia no le ordena que se retracte como debe cumplir la retractación. Y en este momento Julián Palacios está siendo buscado por la Interpol por una orden que se dio de su búsqueda. Eh, no es posible que alguien que quiere que funcionen las cosas en ley tenga que pagar con el exilio o tal vez con su vida, como siempre ha sucedido en este país. En este país, lo malo es que quien piensa diferente o quien quiere que la justicia, la media justicia que tenemos en este país, que es una burla, funcione y mire lo que sucede. No es justo esto. Entonces, por favor, no echemos en saco roto, visitemos la página del señor Julián Palacios Obregón para que nos enteremos de primera mano, sobre todo de parte de él, qué es lo que ha sucedido y por qué en este momento está en el exilio. Esta persona debe estar muy desilusionada porque el fruto de su trabajo, de su investigación, es que tenga que irse del país. Como estamos en ya el cierre de año, también viene el cierre por parte de la legislatura de este país. Como siempre, están corriendo a última hora, pero lo que sucede es que estos vagos, como tienen unas vacaciones tan extensas, después vienen a quejarse de que el tiempo no les alcanza, de que el tiempo es muy medio y comienzan, cuando no aprueban proyectos a pupitrazo, entonces los dejan vencer, así sean importantes para el pueblo colombiano. Sinvergüenzas, vagos, malos trabajadores como estos son los que están definiendo el salario mínimo y la reforma laboral. Hágame el favor, unas personas que deberían dar ejemplo y a pesar de que vagan, de que hacen un trabajo mediocre, de que a veces torpedean los proyectos. Usted como empleado no puede salirse de su trabajo porque lo echan. Estos señores se salen de las sesiones, incompletan el quórum, etcétera, etcétera, y sin embargo siguen ganando dinero. Ahorita saldrán a sus vacaciones, les darán sus primas respectivas y volverán por allá hasta febrero a sesionar. Y luego en tiempos como estos meses, como diciembre, noviembre y diciembre, no les alcanza el tiempo para sesionar a los vagos estos y dejan todo a medias. Fijémonos muy bien, repito, las elecciones están próximas y tenemos que votar es por gente decente, por políticos y no por politiqueros. Los politiqueros se sirven del país para lucrarse y no solamente se lucran con su salario, sino que algunos de ellos también ven cómo tumbarse los recursos públicos. Que no se nos olvide esto. Como estaba diciendo yo, estamos finalizando la legislatura de este año. Vienen reformas, vienen estudiándose reformas, dentro de ellos la laboral y la de salud. Como siempre, los politiqueros discutiendo que debemos construir sobre lo construido. Y aquí desafortunadamente vuelvo y digo, el colombiano tiene la mente muy frágil y se nos olvida con facilidad que el sistema de salud que tenemos no es perfecto. Podría ser mejor si se dejan de robar los recursos y en vez de estar pensando en apoyar a empresarios que tienen empresas de salud y que apoyan económicamente las campañas de algunos politiqueros de este país, pensemos más bien en que el sistema de salud mejore. Ojalá
que este gobierno mejore realmente el sistema de salud. Me he encontrado con varios artículos, repasando varios artículos que han sido escritos hace un buen tiempo acerca de nuestro famoso sistema de salud sobre el cual debemos construir, no destruir lo que ya está construido, sino mejorar lo que ya tenemos, como dicen los politiqueros de este país. Construir sobre lo construido. Entonces aquí tengo un eh, artículo, no voy a leerlo todo, pero sería bueno que ustedes se interesaran en leerlo, acerca de la Ley 100, el fracaso estatal en la salud pública. Lo escribió el señor Luis Ángel Villar, lo escribió más o menos hacia el 2011, si no me acuerdo mal. Entre otros apartes, vuelvo y repito, el artículo se llama La Ley 100, el fracaso estatal en la salud pública, por el señor Luis Ángel Villar. Él es un médico, decano, fue, o no sé si aún ejerza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, profesor titular y de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. El resumen de este artículo es el siguiente, dice, desde que César Gaviria decretó las reformas estructurales de la economía, un puñado de negociantes de la salud y del sector financiero se han venido enriqueciendo con cada una de las reformas que se han implementado en el sistema de salud, mientras la inmensa mayoría de la población colombiana se hunde cada día más en la pobreza, hospitales públicos cerrados, enfermedades infecciosas que resurgen, otras cuyos índices se disparan, despido de trabajadores, pálidas campañas de vacunación, centros de investigación científica clausurados, enfermos que deben resignarse a morir en sus casas, son las nefastas consecuencias de la Ley 100, cuyo ponente en el Congreso fue el actual presidente de la República, o sea que eso debió ser hacia 2010 que se escribió este artículo. Ok, entonces decimos que el primer párrafo, los desastres de la Ley 100. 11 años después de la vigencia de la Ley 100, presentada en el Congreso por su proponente Álvaro Uribe Vélez, y a pesar que el gasto del sector se ha duplicado pasando del 1.8 al 3.6% del Producto Interno Bruto, PIB, la salud de los colombianos exhibe un balance catastrófico. Ha sido convertida en mercancía y bajo el pretexto de la cobertura universal se halla en manos de la especulación del capital financiero, siendo norma que el Estado haya abandonado la salud pública y sus propias instituciones. Entonces, dentro de las cuestiones que destaca este artículo es cómo esta ley ha llevado a la quiebra a varios hospitales por las deudas de las EPS. Dentro de otras cosas, ellos decían que se logró, los politiqueros dicen que se logró una cobertura universal en la salud de los colombianos. Y aquí en un párrafo muy claro lo dice, carnetización no equivale a cobertura. Estar cisbenizado solo da derecho a engrosar una larga fila de espera regulada por intereses ajenos al bien común. En estos términos, únicamente se garantiza el ingreso de una proporción de la población al régimen subsidiado. Quien lo consigue se va enfrentando a las serias restricciones del Plan de Obligatorio de Salud, POS, subsidiado, que impresentables inequidades frente a lo ofrecido por el post-contributivo, restringiendo gravemente su acceso a una plena atención en salud. Aquí este artículo es un poco extenso, por eso les digo, es muy bueno, sería muy bueno que lo leyeran y que nos quitemos el velo de que hay que construir sobre lo construido. El sistema de salud no es que sea del todo malo, que se puede mejorar muchísimo, claro que sí, y eso es la tarea y ojalá que eso es lo que se proponga este gobierno. La salud se volvió una mercancía con esta ley. Ojalá que vuelva a sus orígenes y voy a leerles otros apartes de otro artículo que se escribió más o menos por ese tiempo eh, por parte del doctor José Félix Patiño. El doctor José Félix Patiño, él fue ministro inclusive de salud. Y este artículo está escrito el 4 de septiembre de 2013. El título del artículo es El sistema de salud en Colombia, crisis sin precedentes, por José Félix Patiño. Comenzamos el artículo, abundan y crecen los comentarios sobre la crisis actual de la salud.
he resuelto expresar mi visión personal de la crisis, la cual he planteado en numerosas publicaciones. Aunque mi visión personal aunque es mi visión personal, debo indicar que también es la de la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina, comisión que tengo el privilegio de coordinar. Él también fue un investigador, un científico, estudió y obtuvo su título afuera, era un reconocido médico, inclusive fue uno de los socios fundadores de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Quién más que él tiene o tenía sustentos para criticar la ley 100? Dice claramente aquí, el médico se debe a su paciente y no a las entidades comerciales que actúan como intermediarios financieros, distorsionando el sentido de los servicios de salud. La actual legislación que estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la nefasta Ley 100 de diciembre 23 de 1993, de la cual fue ponente el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, atropella a la sagrada obligación del médico de hacer lo mejor por su paciente. La creación de intermediarios financieros, EPS, ARS y ARP, que según muchos analistas se han quedado con la mitad o más de los recursos públicos destinados a la salud, convirtió un servicio social, la atención de la salud, en un modelo de negocio que realmente debe ser calificado como perverso. El antiguo Sistema Nacional de Salud fue reemplazado por un mecanismo de aseguramiento comercial, el cual se encuentra en profunda crisis en medio del rechazo y repudio de la sociedad. Acordémonos, en un video anterior yo les comunicaba a ustedes que según estudios económicos que había de hace una época, cuando terminó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el sistema de salud ya tenía un déficit de más de 3 billones de pesos. La crisis que vive el actual sistema de salud no es porque lo haya provocado este gobierno como lo han querido vender la mayoría de politiqueros y apoyadores del mercantilismo de la salud. Este es un sistema que nació cojo y al cual se le han inyectado los dineros que, mucho más dinero del que debía ser. Acordémonos de las cuentas en cero. Se pagaron en aquel entonces, si no me acuerdo mal, más de 5 billones de pesos y todavía quedó deuda. Este sistema no es que el gobierno lo haya asfixiado como están diciendo. Lo que pasa es que los colombianos tenemos una memoria muy frágil y muchos que se atreven a alegar y a crear discusiones sin documentarse y sin leer, sin tener bases, no recurren a su memoria o no les gusta enterarse y discuten sin razón. Claramente, como les digo, en esa publicación del 2013 se ve que ese sistema ya estaba cojeando. Llevamos 11 años más de de seguir sacando dinero para regalárselo o malgastarlo en las empresas disque promotoras de salud. Él claramente también decía en ese entonces, la integración vertical pone en peligro la supervivencia de los hospitales y clínicas públicas y privadas, construidos con el esfuerzo de los colombianos. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales ha expresado que la cartera de los hospitales por la cultura del no pago de las EPS sobrepasa, ojo con lo que estoy diciendo, los 10 billones de pesos. Esto fue en el 2013. Entonces, los politiqueros vienen a decir que el sistema es muy bueno, que lo vamos a acabar, que el actual gobierno está en disposición de destruirlo, etcétera, etcétera. Y como vemos, esto no es así. Esto viene de años atrás. Lo que pasa es que la gente que es, perdónenme, la ignorancia es atrevida y se atreven a discutir sin bases, sin fundamentos. Es bueno que recurramos a la historia. Ahí sí, como decía el señor Alberto Dangun Uribe, revivamos nuestra historia para que sepamos en dónde nos encontramos y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Ojalá que el actual gobierno retome este tema, nos mejore el sistema de salud. Si algo lo va a transformar, ojalá que sea para mejorar. Si algo lo va a transformar, ojalá que esa transformación sea de mejoramiento, no de empeoramiento. Y que realmente los dineros se inviertan en lo que se tienen que invertir. Eh, Aquí en ese momento
les leo el último párrafo y sería bueno que ustedes vuelvan a lo lean, por favor. Dice, la única solución es un cambio radical, un cambio en el carácter estructural del sistema general de salud. Se requiere un nuevo modelo, uno que asegure la salud como un derecho humano fundamental, que respete la autonomía intelectual del médico en el ejercicio de su profesión, que realmente provea un cubrimiento que permita atender todas las enfermedades, que se preocupe por enriquecer el conocimiento mediante la investigación científica, que enfrente la formación del recurso humano y que recupere todas las acciones de salud pública que han desaparecido, y se debe recuperar todo el dinero malgastado por los entes intermediarios, puesto que son dineros públicos con destinación específica. No nos hagamos los ciegos, por favor, ante la realidad. Aquí tiene que existir una política que sea clara, no que vengan unos politiqueros a tratar de meternos los dedos en la boca y que nos engañen como han engañado a la mayoría del pueblo colombiano. Una gran oportunidad se tiene con los medios alternativos porque permite informarse realmente al individuo. No solamente deben estar expuestos a lo que le digan los medios oficiales o los noticieros conocidos, sino que también los que no tengan la iniciativa propia se enteren por estos medios de lo que está sucediendo realmente en el país. Estos artículos son del 2013 y el otro es del 2011, si no me acuerdo mal. Por favor, léanlos, recurran a ellos, no nos quedan totalmente a nosotros. Entérense, lean y verán que tendremos un mejor país si nos enteramos de todo lo que está pasando. No elegiremos representantes tan mediocres como los Poco Poco, por ejemplo, como los Cabal, como los Valencia, como un poco de vagos que únicamente van a portarse muy mal, a ser mal educados, a no guardar las formas. Imagínenselo, si con el poco poder que tienen se atreven a tratar como tratan al ciudadano colombiano, ¿cómo sería si son presidentes? Aquí hay una cuestión también de fondo y es que se debe exigir decencia, tratamiento decente por intermedio de todos estos actores politiqueros. No se debe respetar a nadie, así se piense diferente de él. Las buenas costumbres y la educación no pelean con nadie. No se puede permitir que personas que tienen este poder se dirijan a sus votantes o a los votantes o al público colombiano en general con adjetivos despectivos. Se debe exigir decencia. La decadencia de la politiquería, no de la política, sino de la politiquería, es elegir mediocres como poco pensamiento, poca inteligencia, poca acción y poco legislar. A una persona que le falla la inteligencia. No es permisible, y menos en estos momentos de crisis y en estos momentos de cambio, que tengamos mediocres como poco en el Congreso. Hay muchos más y de ellos nos referiremos a medida que vaya avanzando el tiempo, pero el país no se puede dar el lujo de elegir nuevamente a un bellaco como estos. Una persona tan mediocre, tan con tan poco pensamiento, con tan poco amor así, porque cuántas veces le estuvo regando, por ejemplo, al Centro Democrático para que le diera un aval durante como 2 o 3 elecciones, nunca se lo dieron, y sin embargo él sigue arrodillado ante miembros de ese movimiento político. Este es uno de los ejemplos de las personas que no deben volver a representar ni siquiera a ningún colombiano porque no tiene la inteligencia para ello. No ha aportado en los debates, no ha hecho ningún debate con altura. Se refiere en términos grotescos, groseros y con adjetivos descalificativos, por ejemplo, al presidente de la República, que sea quien sea, merecen respeto igual que él. Pero como él irrespeta, la gente no es que tenga el derecho de tratarlo grosero, pero se lo está ganando. No solamente gana en las elecciones, sino gana por lo poco inteligente.
Por favor, entonces leamos los dos artículos que les dije. Vuelvo y repito sus títulos para que los busquen en internet, que están disponibles. Uno de ellos se llama El sistema de salud en Colombia, crisis sin precedentes, por José Félix Patiño. Y el otro artículo se llama el otro artículo se titula La Ley 100, el fracaso estatal en la salud pública, por Luis Ángel Villar. Eh, con esas lecturas ustedes se dan cuenta de si el sistema, como nos lo pintan los politiqueros de este país, si el sistema de salud es bueno o es malo. Eh, como todo sistema tendrá sus cosas buenas y sus cosas por mejorar, y lo que queremos todos es eso, porque finalmente a los que vivimos en el territorio nacional, en el territorio colombiano, es a quienes nos va a afectar un buen o un mal sistema de salud como hasta ahora. Por último, acordémonos que hace poco se eligió un magistrado. Resultaron 103 papeletas, 102 papeletas cuando había 101 representantes, o no sé si eran 303 cuando habían 102. Lo triste es que en la casa de la democracia, como dicen todos estos politiqueros que defienden la democracia hasta con su vida, se haya presentado esto. No se sabe con qué objeto fue, supuestamente fue con el de torcer la votación y elegir otro magistrado, cosa que no le salió bien, pero aquellos que nos deben dar ejemplo son los primeros que muestran cómo es que obran ante la democracia. La democracia no solamente se socava porque se compran elecciones como hacen muchos de ellos, sino también porque suceden hechos tan bochornosos como estos, que se tienen más papeletas, más votos que electores. Es una vergüenza. Y al día de hoy, y acuérdense, no va a haber ninguna exhaustiva investigación con resultado alguno acerca de quién hizo esta vuelta. Esos son los representantes que tenemos. Ese es el ejemplo de democracia que nos están dando. Miremos nuevamente, ahora que van a venir elecciones, a quién vamos a elegir para que sea nuestro representante y tome decisiones por nosotros.